La leyenda de la piedra del burro. Apenas entonces en Pijijiapan nacía un modesto caserío con poco concierto, derramado en serpenteantes callejuelas que no tenían aún solamiento, ni luz ni agua corriente. Los días pasaban contándose en horas somnolientas, cuando un acontecimiento estremeció a los pocos habitantes, sacándolos de su marco de paz y de rutinas. Unos niños del pueblo habían desaparecido a grupas de un extraño, inteligente y hermoso borrico. Sucedió que en los días en los que no fustigaba el calor porque todavía la selva era virgen y las lluvias caían sin cesar por días y días, y enjuto pollino, que despreocupado y lento arrancaba el zacatijo tierno que nacía entre preduscos y hoyancos, de repente alzaba la cabeza y emitía graciosos rebuznos ante la indiferencia de la gente, porque nadie se preguntó inexplicablemente de dónde había venido aquella bestezuela, ni quién era su doméstico dueño. Mas para los niños, el borrico sí era notable. Sonaban sus lomos con alegría y le miraban curiosamente a los ojos inexpresivos, distrayéndose en común con ingenuas travesuras que el animal parecía comprender. Le ataban las patas, le amarraban las enormes orejas juntándolas y le hacían otras bromillas que en el fondo eran cariñosas. Decidió el jumento aparecer todas las tardes, cuando el día declinaba, de modo que se habían sistematizado los juegos habituales entre los amigos, pues de buena gana se dejaba montar y pacientemente soportaba los infantiles abusos. De tal familiaridad, el burrito fue parte cotidiana en las escenas del pueblo de Pijijiapan, pero un día de tantos, cuando parecía fatigado por tantas monturas, teniendo sobre su lomo a dos de los niños, embravecido de súbito, dio un fuerte y prolongado rebuzno con el rabo erguido y emprendió una velocísima carrera sin dar tumbos. Los jinetes no se arrojaron al suelo por temor a golpearse, y dóciles aunque alarmados, se dejaron llevar con la idea de que la alocada carrera cesaría de pronto. Mas no fue así. Metiéndose entre la maleza y los árboles, partió hasta perderse de vista con los asustados infantes. Pasaron horas. Cundió la alarma que los demás niños, perplejos, esparcieron cada vez más alarmados. Los habitantes del pueblo, dispersos, se dispusieron a búsqueda, intrigados pero esperanzados. Mas la búsqueda, no obstante lo intensa, resultó infructuosa. No se hallaban huellas del rostro, ni señales de su paso y existencia, ni menos de alguno de los dos niños que hubiera sido arrojado de la montura. Fue hasta entonces que inquirieron sin respuesta alguna la procedencia del asno, sorprendidos por su propia indiferencia. Llegó la noche y los buscadores fueron agotándose al volver por jornadas a su desilusionado cotejo. Nadie sabía nada. Nadie había visto algo que indicara una presunción siquiera. Cuentan que al día siguiente, cuando despuntaba el sol, un fuerte rebuzno despertó a los moradores. Como impelidos por un resorte, saltaron de sus lechos aprestándose a descubrir de dónde procedía la estridente voz del rucio que estremeció a la comarca. Alguien llamó con grandes voces a los demás, como lo confirmaron todos, que en la gran roca, enclavada en la falda de la montaña, la figura del burro solitario se enseñoreaba erguido y orgulloso. Inmediatamente se organizó una expedición en busca de los niños perdidos. No pocos fueron los que voluntariamente se sumaron, solidarios a la empresa, llevando muchos de ellos armas para castigar al audaz asnillo. En una agotadora jornada, llegaron los primeros a la grande roca. El burro había desaparecido y de los niños no había vestigio alguno. Después de una minuciosa exploración, descubrieron que aquel montículo, informe a la distancia, eran dos rocas encimadas. La mayor soportaba la carga y además una bocaza hacia el fondo oscuro de una caverna, insondable a la vista. Llegaron todos, seleccionaron de los excursionistas
a los más experimentados y a los más decididos. Prendieron en la cueva profunda y misteriosa. Solo hallaron murciélagos que despertados aletearon ruidosos y espantables. Los buscadores retornaron al pueblo, desilusionados y presos del terror. Los comentarios fueron espeluznantes, mostrando huellas de la aventura en rasguños, golpes y mordeduras de los horribles quirópteros. Los demás niños fueron encerrados. Las pobres autoridades fueron impotentes para dar solución a los temores y prolongar búsquedas inútiles. Agotada toda sesión y en la oscuridad de todo lógico supuesto, quedó aquel misterio en la seguridad de un acontecimiento sobrenatural. Sobre todo, porque las noches y por mucho tiempo, la figura del borrico aparecía en noches de luna, recortada en singular silueta solitaria sobre el pedestal de la enorme piedra. Su rebuzno resonaba en un eco tremebundo, despertando a los infelices habitantes de Pijijiapan. Hasta que, apagándose lentamente, dejaban susurrar al río en la quietud de la noche. Nunca más fueron abandonados los niños del pueblo. Los padres envejecían llorando ante la imagen de los recuerdos y las cosas dejadas por los desaparecidos. Una profunda melancolía y temor acompañó a toda una generación. Aquel burro personificó al demonio, según supusieron aquellos primeros moradores. La fenomenal Piedra del Burro llevó este nombre hasta nuestros días. Con su triste y sobrecogedora leyenda, es fácil distinguir la piedra desde la carretera cuando se cruza el puente, y hay quien cree que el río, con lascas y piedras de su fondo, ríe y llora porque recogió las risas y el llanto de los perdidos.